Bueno, aquí estamos con Virginia Vázquez Gamboa y lo primero que queremos saber es cuál es, en esta etapa del país, en este momento histórico, la finalidad de la escuela secundaria. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy importante la pregunta que haces, Mirta, porque efectivamente a partir del año 2006, en que se proclama la Ley de Educación Nacional, la escuela secundaria pasa a ser obligatoria. Pero es muy importante retomar que este mandato de la ley lo hace en clave de derecho. Es decir, que lo que nos está diciendo la ley y lo que fue acordado por la sociedad argentina en sus cámaras parlamentarias es que todos los adolescentes, todas las adolescentes y los jóvenes del país tienen el derecho de terminar la escuela secundaria. Entonces esto le asigna al Estado una responsabilidad muy importante, que es la de garantizar que esto se cumpla y sobre todo la de generar las condiciones para que esto se cumpla. Bueno, en el siglo pasado la escuela secundaria era bastante elitista, era una escuela para pocos. Exactamente, tenía otra matriz, aún en sus orígenes. Era la de seleccionar a aquellos que podían ingresar a la universidad y, digamos, seleccionar los que formarían parte de clases dirigenciales, los sectores. Era un mandato diferente. Toda decisión en educación supone un mandato político. En este caso, el mandato político es de la inclusión educativa como inclusión social, resguardando los niveles de calidad necesarios. Es decir, la consagración del derecho se da no solamente con el ingreso, se da con la permanencia y sobre todo con el egreso de la escuela secundaria. Pero permanencia con aprendizaje. Pero con aprendizaje. Claro. Esto es una cosa muy importante porque está muy en debate hoy la escuela secundaria y muchas veces, como dice nuestro ministro, no tenemos que disociar un binomio que la ley prescribe como justamente indisoluble, que es la inclusión pero con calidad. Es decir, nosotros decimos para todos una escuela secundaria de calidad. Claro, la transformación es necesaria porque también los estudiantes son otros. Bueno, esta es otra clave. Lo que vos planteás es muy importante. Es otro el mandato político, la finalidad es otra, pero a su vez los sujetos son otros. Es decir, nosotros estamos convencidos de que los adolescentes y los jóvenes de hoy son los sujetos del tercer milenio. Es decir, es otra subjetividad, están atravesados por otros lenguajes que esto está en los patios, en las salas de profesores, se dice, se discute, pero el tema es asumirlo y asumirse como docentes, como profesores, como preceptores, como directores ante estos sujetos, que muchas veces con sus actitudes muestran una cierta denuncia de alerta respecto de cómo tenemos que enseñar hoy a los jóvenes en la Argentina y en el mundo. Claro. Porque este es un problema mundial, ¿no? Seguro. Bueno, esto se relaciona con la deserción. Aquella escuela secundaria era en realidad expulsiva. Claro, bueno, porque su mandato y su matriz era seleccionar. Es decir, una escuela de alto prestigio era aquella que seleccionaba muy bien. Entonces, la sociedad decía, en esta escuela no todo el mundo aprueba. Hoy no es que estamos diciendo que la construcción de esta inclusión va a ser sobre soportes de facilismo. Lo que estamos diciendo es que el enorme desafío es cómo enseñamos y generamos diferentes escenarios de oportunidad de aprendizaje de calidad para que todos y todas aprendan. Claro. Y cuando el Estado Nacional prescribe esto, tampoco deja de recoger el guante de cuáles son las cosas muy importantes que debe hacer para generar esas condiciones. Y ahí no nos tenemos que olvidar, por ejemplo, del aporte del programa Conectar Igualdad y del 1 a 1. Claro. La provisión a la totalidad de la matrícula de estudiantes de la escuela pública de una NET. Y ahí yo te pediría, Mirta, que nos detengamos a pensar que no es solamente poner en la falda o en la mesa de trabajo de los estudiantes el universo, que ya es bastante, ya es mucho, sino que esto le proporciona a los docentes una herramienta para cómo ir generando diferentes escenarios para aprender. Dicho esto, hay algunos jóvenes que aprenden con facilidad exclusivamente con los textos escritos y hay otros que aprenden muy bien con blogs,
desde foros, con soporte audiovisual y también con el soporte de la escritura. Bueno, las netbooks en la escuela en realidad crean un puente entre docentes y alumnos, acortan distancias. Acorta distancias. En algunos casos estamos trabajando mucho sobre aquellas distancias que se acrecientan. Es decir, no olvidemos que estamos trabajando con docentes que no tienen, en muchos casos, incorporada las TICs, digamos, en la informática para todas sus prácticas, sobre todo, sí para sus prácticas de comunicación, de comunicación social, pero hay cierto temor, muchos dicen resquemor, no es así, los docentes han recibido muy bien la incorporación de las netbooks en la escuela, pero hay que atravesar una, digamos, una frontera que tiene que ver con enseñar a través de todo el soporte que nos brindan las TICs. Claro, el uso pedagógico de las netbooks. El uso pedagógico, y en eso estamos trabajando mucho desde el Ministerio, y ahora inclusive se acaba de lanzar el postítulo en incorporación de TICs para docentes del nivel secundario en principio, que ha tenido una demanda de casi 30.000 docentes y va a seguir, digamos, y esto demuestra el enorme entusiasmo que tienen los docentes de secundario por incorporarse a esta herramienta o incorporar esta herramienta a sus prácticas en el aula. O sea, esto está funcionando bien. Lo que pasa es que es una medida que ha tomado el Gobierno Nacional muy potente, y lo interesante es que no se esperó a condición, no, irrumpió, y esto trae, digamos, un movimiento en las escuelas muy interesante, porque inclusive los chicos, los alumnos, están siendo enormes colaboradores y socios con sus profesores. Ahora, ¿qué formas variadas de aprendizaje se proponen? ¿Con qué nuevas dinámicas? Digo, para contribuir a lo que decíamos al comienzo del programa, que los estudiantes quieran asistir. Bueno, en este momento se está trabajando mucho con las 24 provincias, y hay avances interesantes en muchas de ellas, en reformular los regímenes académicos, que es una cosa que está ya acordada por las 24 provincias en los acuerdos federales que fueron posteriores a la ley, donde los 24 ministros se sentaron a trabajar en qué se les decía a las escuelas en términos de cómo enseñar, cómo aprender hoy para dar cumplimiento a la obligatoriedad, mejorar los resultados de aprendizaje. Entonces, ¿en qué están trabajando? Muchas provincias quieren avanzar en desanualizar los aprendizajes, es decir, porque esto de que todos los chicos en el mismo momento tengan que estar aprendiendo los mismos contenidos con expectativas de resultados similares, también se está modificando, porque si nosotros queremos que todos se incorporen, tenemos que pensar en trayectorias escolares diferentes, miradas desde una perspectiva de lo real. Y otras formas de evaluar. Y otras formas de evaluar. Entonces, se está trabajando en nuevos formatos institucionales, algunos que están pensando en desanualizar los contenidos, ciclar los contenidos y los aprendizajes, o sea, ciclar las políticas de enseñanza y desarrollo de contenidos para pensar en logros de aprendizaje ciclados. Otras que ya están pensando en nuevos modelos y espacialidades para el aula. Por ejemplo, el aula taller. El aula taller, se está trabajando mucho en esto, los laboratorios, se está trabajando mucho en espacios de usos múltiples. Ahora, todo al interior de la escuela también conectándose con la comunidad. La escuela y la comunidad, una alianza imprescindible. Es decir, hoy la escuela, con este proceso de transformación en su interior y aparte con esta vocación de inclusión educativa, no puede trabajar sola. No puede trabajar sola, porque convengamos, Mirta, que estamos convocando a sectores juveniles cuyas familias no tienen práctica incorporada de asistencia, y muchísimo menos de egreso, del nivel secundario. Entonces todo el oficio de estudiante hay que ir acompañándolo desde la construcción que hace la escuela y también organizaciones sociales, áreas sociales de los municipios que están colaborando, y mucho, porque muchas veces en estos nuevos lenguajes que atraviesan a estos sujetos que queremos convocar, tienen que estar atravesados por su contexto, es decir, cómo llegamos a ellos, cómo llegamos a las chicas. Tenemos que atender, por ejemplo, situaciones de maternidad temprana. Entonces es muy importante lo que la comunidad puede hacer en términos de tender puentes con la escuela. Y también estamos trabajando con la escuela de ver que su trabajo no termina en su puerta de entrada. Vos me preguntabas por modelos institucionales, queremos ir ya para el ciclo orientado
en trabajar con los sectores de la comunidad, en ver qué perfiles de egresados se están esperando para complementar la formación de la educación secundaria en el marco de trayectos o de formación profesional, de capacitación laboral, que permitan que el egresado tenga el desarrollo de habilidades para el mundo del trabajo que la escuela le haya podido brindar. Claro. O sea que en ese sentido hablamos de educación de la máxima calidad que sea posible, con desarrollo de habilidades para el mundo del trabajo y, por supuesto, para la preparación para estudios superiores. Fue un proceso fascinante y está siendo un proceso muy importante porque efectivamente no se trató de un mandato que se bajó a las escuelas, como suele decirse. Se está tratando de una construcción, insisto en esto, federal. Todas las provincias participaron, primero con sus autoridades, con sus líneas intermedias, con sus líneas de direcciones de nivel secundario, con sus equipos técnicos, y estamos trabajando y tenemos pensado, digamos, un operativo integral y situado de llegada a los docentes, porque todo esto, convengamos en que se resuelve en lo que los docentes se apropien. Lo peor que nos puede pasar es que esto quede como una decisión, sí, de acuerdo federal, pero que los docentes permanezcan al margen. Estamos con operativos de capacitación, como siempre, pero estamos queriendo llegar a ellos en redes, porque en eso también contamos con una herramienta extraordinaria, que es una plataforma desde el Ministerio. Los docentes también han sido provistos de netbooks, entonces desde ahí ir trabajando en foros de discusión, foros de trabajo, para lo que me preguntabas antes, de construcción nueva de oficio de estudiantes, y cómo los docentes van progresivamente participando en esta construcción. Hay muchos alumnos que terminan quinto año pero adeudan materias. Más allá que los pueda absorber el plan Fines, en realidad es una pena, ¿no? No solamente es una pena, sino que nosotros desde el nivel secundario tenemos que tomar la responsabilidad de una tarea no cumplida, no terminada. Claro. Entonces, a partir de este semestre, de este segundo semestre, estamos organizando una campaña y estamos trabajando con las direcciones de nivel de todo el país y con los docentes para esto de que el egreso se da con el título en la mano. Entonces, un trabajo con las familias, la campaña se va a centrar en las familias, las escuelas y los docentes, los estudiantes. Hay representaciones que se dan en los chicos que una vez que hicieron la fiesta y algunos se fueron a algún lugar, digamos, con sus compañeros, esto está terminado y creen que con un diploma que da la escuela, ya con eso algún trabajo van a conseguir. Entonces va a haber una fuerte campaña de que no, por varios motivos, Mirta, por eso una pregunta muy interesante. Por el esfuerzo que hizo la familia, por el esfuerzo que hicieron los estudiantes, llegaron a su último año. Por el esfuerzo que hizo su escuela, sus docentes, ¿sí? Y también porque la sociedad argentina, estamos hablando de que nuestra escuela pública se nutre con, digamos, el esfuerzo de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. Entonces, todos hicimos mucho esfuerzo que tenemos que verlo consagrado en un título que reciba cada chico, cada chica de todo el país. O sea, quinto completo. Quinto completo. Y entonces, si bien, como vos decís, los chicos lo terminan después en otra área del sistema educativo argentino, no es que los olvidamos, pero lo importante es que terminen en su escuela y que sus profesores sepan, y en esto estamos trabajando, que hay un trabajo que quedó sin terminar. Claro.